Hola, ¿cómo estás? Estamos en otro segmento más del Rincón del Análisis. Soy el Dr. Insight y me acompaña la maestra Chris Dex. Hola, ¿qué tal? Ya tenía bastante tiempo que no habíamos estado aquí, entonces no olvides, no perdamos la costumbre, darle manita arriba a este video, compartir, déjanos tus comentarios aquí abajo y pues sigue todo el contenido de Oriente Media, que se están subiendo varios contenidos interesantes entre podcasts, videos y vamos a estar analizando varios temas importantes. El día de hoy vamos a hacer un análisis de una situación bastante delicada y complicada, pero que es igual de importante. Vamos a hacer un análisis referente a lo que está ocurriendo de manera psicológica en cuanto a lo que es el COVID y sus repercusiones. Nos interesa mucho a la maestra Chris Dex y a mí resolver como 3 preguntas o 3 premisas básicas. Número 1, ¿por qué han existido personas que siguen hasta la fecha sin creer que esta pandemia es algo real y que está ocurriendo? Porque está derivando en conductas de agresión hacia personal de la salud. O sea, ¿cuál es el trasfondo de por qué la gente está violentando a otro personal, al personal médico, al personal de enfermería, a paramédicos y demás? Cosa que no se está viendo en otros países. Y por supuesto también qué ocurre detrás de estos eventos, como el hecho de que cuando entregan un cadáver o cuando fallece una persona por esta enfermedad, las familias se pueden poner incluso en una actitud de exigirlo, que no se puede dialogar con ellos tan fácilmente. ¿Qué ocurre detrás de estos fenómenos socioculturales a final de cuentas? Entonces esperamos que el video sea de tu agrado. Vamos a comenzar. Me gustaría iniciar mencionando algo que a un autor que se llama José Ortega y Gasset menciona de una forma muy buena a mi parecer. Nosotros no somos disparados como una bala o un proyectil. No estamos con un rumbo determinado. Es falso decir que nos determinan las circunstancias. Es más acertado el mencionar que son las circunstancias o el dilema frente al cual tenemos que empezar a decidirnos. José Ortega y Gasset le hace mucho hincapié a esta situación, mencionando precisamente que son nuestras decisiones las que van a empezar a tomar un rumbo diferente frente a situaciones críticas como lo es una pandemia. Para poder abarcar bien este punto, creo necesario que abarquemos al mismo tiempo lo que es la percepción de la muerte. Y para poder hablar bien de la percepción de la muerte, es necesario como dar 3 definiciones muy básicas y rápido. ¿Qué es la percepción? Bien, quiero entender y quiero que manejemos lo que es la idea de la percepción como un elemento que, si bien es sensorial o tiene un origen sensorial, va a ser al mismo tiempo una interpretación cultural. Eso es bien importante, la cual va a llevar a una reacción, y la reacción no es otra cosa más que una respuesta inmediata a un estímulo que resulta estresante. ¿Qué es ese estímulo estresante? Pues a final de cuentas, ese estímulo estresante va a ser la situación frente a una pandemia contra la que no tenemos como realmente una estrategia, o no habíamos tenido una estrategia que la pueda frenar. O que incluso ni siquiera antes se había visto desde hace muchos años una situación parecida a la que estamos viviendo, ¿no? Sí, claro. Y precisamente eso nos llevaría a empezar a entender lo que es un concepto que la maestra Chris me va a ayudar a desmenuzar mejor, que es la negación. Porque esta negación es como un estado de conmoción de algo que vamos a empezar a recuperar gradualmente. Entonces, maestra Chris, ¿qué nos podrías agregar en cuanto a lo que es la negación? Bueno, hay varios elementos que justamente como mencionas es importante tener en cuenta, ¿no? Esta parte de la percepción tiene mucho que ver con el asunto de lo que percibimos a través de los sentidos, pero que sin duda está determinada por una cuestión cultural, es decir, depende netamente del contexto social. Y aquí me gustaría que pudiéramos hacer énfasis en que este análisis lo estamos realizando desde nuestra propia perspectiva, nuestra propia cultura, que es este país, que es México, donde sin duda, a pesar de que es un virus que está a nivel mundial, son situaciones y circunstancias totalmente diferentes las que se están viviendo, ¿no? Y como en todos los videos que realizamos, no ostentamos ni una verdad ni queremos llegar a un diagnóstico, simplemente son puntos de vista, interpretaciones
que queremos compartir desde una postura psicológica y psicoanalítica también. Entonces, retomando estos puntos de la percepción, influye mucho el lugar, el contexto, el tiempo incluso en el que vivimos, en el cómo vamos a reaccionar ante las diferentes dificultades. Pero lo que sí podría decirse que es universal en esta construcción del psiquismo tiene que ver con los mecanismos de defensa y las formas en cómo reaccionamos ante diversos estímulos que pueden ser displacenteros o que más allá de ser displacenteros pueden poner en riesgo la vida del humano, ¿no? Sin duda todos tenemos esta parte del instinto de supervivencia, del instinto de autoconservación, y que en muchas ocasiones eso puede generar una respuesta agresiva, ¿no? No estoy justificando que haya ciertas agresiones, pero la negación es uno de los procesos o mecanismos más básicos, casi podría decirse primitivos, con respecto a la estructuración psíquica, es decir, de los primeros que van rigiendo esta respuesta humana, donde ante un estímulo adverso o complicado, la primera reacción es negarlo, ¿no? Es muy parecido como cuando alguna persona muere y te dan la noticia, ¿qué es lo que dice uno? No lo puedo creer, no es cierto, si apenas lo vi ayer, si apenas sucedió esto. Entonces, la negación es uno de los primeros impulsos con los que la psique trata de defenderse ante un cambio, porque sabemos que los cambios también producen una sensación donde tenemos que desadaptarnos a lo que relativamente ya teníamos controlado y que nos pone en una situación de vulnerabilidad. De hecho, y aunado un poco a lo que nos está diciendo la maestra Cris, yo sí quiero hacer mucho énfasis en que no es lo mismo creer que saber y que conocer. Son tres vertientes completamente diferentes y que han provocado que la percepción del ser humano frente a una pandemia o la muerte en general sea muy variada. Uno de estos elementos no necesita una validez científica o una comprobación como tal, se basa exclusivamente en las experiencias o en la realidad empírica de la persona. Yo creo, yo supongo, yo imagino, pero no tiene nada que ver en realidad con una base o un sustento real, que ha fundamentado en gran medida el actuar de la gente con respecto al COVID. Ahora, otra de las situaciones es que al menos Sigmund Freud solía decir que para el inconsciente es imposible concebirse sin existir. ¿A qué nos referimos con esto? Quiero que piensen en por qué el ser humano se ha resistido tanto a creer o a afirmar que la pandemia es algo que sí está sucediendo, y tiene que ver en gran medida con esta situación. Es imposible para el inconsciente concebirse sin existir. La negación de este evento está generando una situación drástica. A final de cuentas, la muerte nos revela dos cosas. La primera de ellas: si una persona muere, yo también. ¿Por qué? Porque a final de cuentas yo también soy persona. Número 2, el duelo frente a este tipo de pérdidas va a provocar la búsqueda de un antídoto frente a ese dolor. Entonces eso nos empieza a encaminar a una obra que ya en algún momento habíamos hecho alusión en otro video, que se llama El cadáver de Lou Vincent Thomas, uno de los teóricos que más aportó a la tanatología como tal. En esta obra, Lou Vincent Thomas habla de que hay varios tipos de ruptura. Hay rupturas que son constantes. Una ruptura, por ejemplo, es el nacimiento, otra ruptura es el sueño, y una ruptura o una tercera ruptura igual de importante es la muerte. De todas estas rupturas, la ruptura más compleja de asimilar evidentemente va a ser la muerte, porque de entrada es una de las angustias básicas del ser humano. Cuando se presenta la muerte, y al dejar a un cadáver, empieza a haber un simbolismo. ¿Qué simbolismo es el que se empieza a revisar detrás de este cadáver que se hace alusión? El simbolismo de la ausencia. Ya no está, ya no lo veo, ya no lo siento, ya no platicamos. Y entonces esa ausencia también trae un anuncio consigo mismo. ¿Cuál es ese anuncio? La putrefacción. Es decir, empieza a haber una putrefacción cercana a esa ausencia a la que estoy haciéndole frente, y al mismo tiempo eso es una proyección a futuro. Lo que les decía hace un momento: si él muere, yo también muero. Y entonces esto desencadena un proceso igual de complejo que va a encaminarnos hacia los tipos de rituales o ritos. ¿Qué queremos decir con esto? Frente a los rituales, a final
de cuentas es una forma de hacerle frente a la muerte. La muerte, al ritualizarse en el cadáver, sirve para hacer este tipo de ruptura más soportable o más sobrellevadera para los que se quedan. Lo que siempre hemos dicho, o lo que siempre menciono con mis grupos y mis alumnos, es que el ritual o los ritos fúnebres no son para el cadáver o la persona que se va, es para el que se queda. Y es una forma de que el dolor compartido sea más sobrellevadero. Es una especie Entonces, eso es algo bien importante. Es una especie de dolor o de asimilación gradual, ¿no? Que se permite justamente a través de estos ritos funerarios. Así es, y que también el hecho de que ahorita una de las situaciones que se presenta mucho con el COVID es que cuando fallece una persona por esta enfermedad, no se entrega el cadáver como tal, se están manejando la entrega de las urnas o de las cenizas. Ahora, quiero que piensen que si estamos hablando de que frente al cadáver se tiene que ritualizar y la entrega del cadáver permite manejar esta ruptura, ¿qué pasa cuando no se entrega un cadáver como tal, sino que se están entregando las cenizas? Es mucho más complicado llevar a cabo una asimilación de esta ruptura a nivel de psiquis o a nivel de mente como tal. ¿Tú qué opinas, Cris? Sí, justamente parte de todos estos ritos ayudan a ir haciendo una asimilación, pero sobre todo a mí me gustaría retomar varios puntos importantes de lo que mencionas, ¿no? Sobre todo cuando está esta situación de peligro inminente, puede llegar a haber diferentes respuestas, ¿no? Desde una parálisis, una conmoción total, hasta un intento de fuga, ¿no? Que en este caso un intento de fuga puede verse de diferentes maneras, el correr, el pelear o actuar de una determinada forma. Esta parte de la fuga me gustaría dejarla ahí como volando ya casi para cerrar posteriormente las ideas sobre este video, pero retomando lo de la muerte del otro y esta omnipotencia de la naturaleza, hay dos puntos que me gustaría como profundizar un poco más en ese sentido. Una de las consecuencias o de los impactos psíquicos más importantes de la muerte justamente es que no solamente nos confronta con la ausencia de esa persona, ¿no? Y que puede ser como hasta un tanto irónico o paradójico el decir, ¿cómo es que yo voy a asimilar esa ausencia del que se murió a través de su presencia como cadáver, ¿no? Como muerto? Es un proceso importante y necesario, pero al final un tanto complejo también, ¿no? Pero esta parte de la muerte del otro tiene mucho que ver incluso con cierta culpabilidad, ¿no? De repente ha habido como publicaciones o noticias donde a estas personas que no creen se salen, hacen fiestas, tienen actitudes irresponsables, por decirlo de alguna forma, y al final se infecta y fallece un familiar, ¿no? Entonces están inmiscuidos muchos otros sentimientos del no creer, y no solamente es ver que si el otro ya se murió, yo también me puedo morir, sino otra cosa que conlleva, que también se retoma en un texto de Freud en El malestar en la cultura, que es justamente uno de los puntos que va generando este malestar o esta dificultad de estar en sociedad, en civilización, es el hecho de sentirnos vulnerables, ¿no? Y que no reconozcamos a veces como grupo, como sociedad, la omnipotencia de la naturaleza. En realidad, si nosotros nos comparamos con la naturaleza, somos endebles totalmente, ¿no? Por mucho que tengamos ciertos avances tecnológicos, por mucho que tengamos todo un sistema político, económico y ciertos aspectos relativamente controlados, ante este tipo de situaciones omnipotentes de la naturaleza, pues vemos las complicaciones y las dificultades que puede haber, y lo vemos traducido en el número de muertos que ha habido a nivel mundial, en la propagación que ha habido de este virus y sobre todo de las consecuencias y de las adecuaciones que hemos tenido que hacer al respecto. Entonces se van presentando como muchas situaciones complejas. Platicábamos también que, por ejemplo, con las personas que tienen familiares que desaparecen, es un proceso similar o complejo de llevar también, porque no hay un cuerpo, no hay un cadáver donde se pueda descargar o desplazar todos esos sentimientos que generan una determinada pérdida, ¿no? Y en este caso es algo parecido, ¿no? Porque no desaparecen, están muertos por la enfermedad, pero el cadáver no pueden llevar a cabo ese proceso, lo cual puede generar o lo cual puede causar también todos estos sentimientos de frustración, de enojo y de agresividad. Y con esto no estoy diciendo o estoy justificando las actitudes o las acciones de las personas, ¿no? Sino más bien podemos hablar también de un aislamiento, como de guardar ciertos sentimientos y de no
entrelazarlos con nuestros actos, con nuestras irresponsabilidades u omisiones que se pueden estar generando también. Ok, entonces aquí empezamos a tener como un panorama muy a grosso modo de las respuestas a las 3 preguntas con las cuales iniciamos este video. ¿Por qué hay gente que no cree en él? Bien, estábamos abordando entonces que tiene que ver con factores culturales, tiene que ver con factores individuales, historia de vida como la percepción, la reacción, la negación y el hecho de percibirse como imposible ausencia. Al mismo tiempo esto nos lleva a que la muerte es una ruptura y por lo mismo ha desencadenado agresiones hacia el personal de salud por un hecho muy básico. El personal de salud representa en el inconsciente algo que no quiero que me pase, ¿no? Esa realidad que sigo negando o que sigo manteniendo o tratando de procurar mantener lo más lejos posible. Y entonces frente a esa situación es más fácil violentar y agredir. Cris, ¿tú qué opinas o qué podrías dar como una conclusión referente a este tema? Sí, sobre todo con respecto a lo de las agresiones, ya para ir finalizando, justamente es como, de por sí socialmente se tiene como un concepto confuso o ambivalente con respecto a los médicos, ¿no? De manera generalizada, es decir, cuando vamos al médico no es porque nos sintamos muy bien, ¿no? O nos encanta ir al médico. Hay personas que le tienen una aversión total a los hospitales por lo que eso representa. Incluso en México es muy común una frase de, pues voy a ir con el matasanos, ¿no? Cuando en realidad, pues no es así, ¿no? Su función y sus estudios es todo lo contrario. Que culturalmente tengamos estas dificultades de dejar prolongar las enfermedades, de no tener buenos hábitos, entre otras cosas, pues bueno, no es culpa de los médicos, ¿no? Como en este caso no es culpa de los médicos que las personas no sigan las medidas y se infecten y al final fallezcan, ¿no? Pero más allá de esta simbolización, también puede haber esta formación reactiva, es decir, donde en vez de yo sentir o tener o expresar un sentimiento de gratitud, de valorar el trabajo que están haciendo, del sacrificio y de cómo se están exponiendo para salvar otras vidas, entonces lo traslado a un sentimiento totalmente inverso, que es ellos son los causantes y son los apestados y son los que nos van a infectar, y esto puede generar también miedo, desinformación y que incluso haya noticias falsas, ¿no? Que haya ciertos montajes de evidencias o de información que no corresponde, que se propague por la sociedad y que lo crean, ¿no? Que incluso, por cierto, recordando este punto, hay un podcast en el canal donde también habla sobre las fake news y sobre la peste, que es un libro de Albert Camus, donde describe en gran medida estas acciones o estos acontecimientos que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, retomando esto, tiene mucho que ver con el miedo, con la negación, con el aislamiento, con esta formación reactiva que hay en la sociedad y que muchas veces la mayoría se dejan llevar y bueno, hay todas estas acciones y sobre todo otra cosa importante que hemos visto es que actúan en masa, es decir, no hemos escuchado de una persona que vaya, bueno, sí hay algunos que van y agreden, ¿no? Pero podríamos decir que se dan valor, ¿no? Porque cuando hay una masa se dejan llevar como por esa cuestión sentimental donde se desborda y pues culmina en este tipo de actitudes como el estar soportado por los otros para hacer actos que sabemos que al final no son adecuados. Claro. Bueno, ahora que tenemos como más consciente y más claro qué es la formación reactiva y su papel que se está desenvolviendo en todo esto, esperamos que al menos estas 3 preguntas básicas que hemos tratado de presentar tengan una respuesta que puedan generar como mayor curiosidad o aclarar algunas cuestiones en torno a lo que es el COVID. Bueno, vamos a dejar de momento aquí nuestro video, esperamos que sea de tu agrado, ya sabes, dale manita arriba, síguenos, comenta, métete al canal de Oriente Media para que escuches los podcasts que se están grabando, ve los otros videos y bueno, esperamos que sea de tu agrado. Recuerda, soy el Dr. Insight y la maestra Cris Dex en el Rincón del Análisis, nos vemos en el siguiente video, hasta luego. Chao.